nuestro Redentor. Como está escrito en Hechos, capítulo 4, versículos 11 y 12. Este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, y ha venido a ser cabeza del ángulo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Lo que nos lleva al libro de Mateo en el capítulo 18, versículo 11, donde nos dice: porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. ¿De dónde vino el Hijo del Hombre? El Señor Jesucristo vino del cielo. Y así, en el libro de Hebreos, encontramos en el capítulo 7, leyendo los versículos del 24 al 27, lo que nos habla acerca de Jesús, porque estas cualidades que únicas tiene Él para poder ser nuestro Redentor, nuestro Salvador. Y leo en el libro de Hebreos, en el capítulo 7, los versículos 24 al 27. Pero como Jesús permanece para siempre, porque es eterno, tiene un sacerdocio inmutable. Por eso Jesús puede salvar perpetuamente a los que por medio de Él se acercan a Dios. Es el vínculo entre su Padre y Él, ya que está siempre vivo para interceder por ellos. El Señor Jesús nos lo dijo en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es el único camino que hay para llegar a Dios. No es ni la madre de Jesús, no es ningún otro que haya muerto, es solo Jesús. Por tal razón, como está escrito en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en Hebreos 7:26 continúo leyendo: tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no necesita como los otros sacerdotes ofrecer cada día primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Esto lo hizo una sola vez para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Entiéndase, cuando fue crucificado en la cruz y el poder de Dios lo resucitó. Esto es lo que ocurrió, que está escrito en Colosenses 2:14. Canceló la nota de nuestra deuda, que consistía en ordenanzas desfavorables a nosotros. La quitó y la clavó en la cruz. Y esto ya estaba profetizado, como está escrito en Isaías en el capítulo 53 de Isaías. Como está escrito en el mismo libro de Isaías en el capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y el profeta Miqueas también profetizó. Y está escrito en el capítulo 5, versículo 2: pero tú, Belén Éfrata, pequeña entre los millares de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Y por qué desde el principio? ¿Por qué desde los días de la eternidad? La palabra misma nos indica en Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y Jesús, que significa su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Y el apóstol Juan mismo nos lo menciona en el capítulo 1, en los versículos 1 al 3, cuando nos dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Desde el principio estaba con Dios.
todas las cosas fueron hechas por Él. ¿Por quién? Por el Verbo, por Jesús. Nada de cuanto existe fue hecho sin Él. Pablo abunda también en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículos 15 al 17. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por Él, ¿por quién? Por Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en el versículo 17 nos señala algo muy importante. Porque Cristo existía antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en Él. Hebreos 13:8 nos dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y por tal razón llegamos al libro de Romanos en el capítulo 3, en el versículo 10, donde llegamos a un versículo donde la inmensa mayoría del mundo que conoce algo de la palabra de Dios se fija para indicar y defender la postura de que no tienen que velar por la ley, que la ley ya fue clavada en la cruz. Romanos 3:10 nos dice: pues está escrito, no hay justo ni aun uno. Todos somos pecadores. Pero lo están viendo de un punto de vista que no es el correcto. El punto de vista de Romanos 3:10 es el siguiente: es que solo por medio de Jesucristo podemos ser salvos. Por eso es que no hay ni uno justo, solo Él. Para terminar, ¿por qué es importante la ley de Dios? Porque en Romanos 5:20 nos menciona: la ley vino para revelar el pecado, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y Juan, en la primera carta, en el capítulo 2, en el versículo 1, nos dice: hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Recordemos Hechos 4:12, que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Solo por el nombre de Jesús. Es Él nuestro abogado. Es el único que puede ir ante el Padre a llevar nuestras peticiones, nuestros pecados. Recordemos también en Juan 14:6 que Jesús mismo nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y como mencioné en la parte final de Romanos 5:20, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué gracia? Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia habéis sido salvados por la fe, y esto no proviene de vosotros, sino que es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Que el Señor nos bendiga a todos y nos cuide y nos proteja, y que podamos aceptar como nuestro único Salvador al Redentor, al Señor Jesucristo.